El domingo comenzamos a hablar acerca de unos temas que son importantes para nosotros. Y más que traer una prédica como tal, quiero traer una enseñanza que pueda ministrar nuestras vidas. La meta es que podamos nosotros aprender de la palabra y echar raíces en la palabra. Amén. Cuando nosotros estudiamos la palabra, estudiamos las escrituras, nos damos cuenta que es la palabra la que nos sustenta, que es la palabra la que nos levanta. El Señor Jesús dijo la misma palabra habla de sí misma. Dice que en ella tendremos, ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesús, y en ellas tenemos la vida eterna. Por eso es importante escudriñar las escrituras. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de algo importante que nos narra la Biblia. Para los que no estuvieron aquí el domingo, hablamos sobre el libro de Jueces y hablamos acerca de Madián, de un ejército, de cómo estuvo deteniendo el avance tanto del pueblo de Dios, que llegó para destruir la cosecha, llegó para destruir lo que Dios les había dado al pueblo. Pero Dios levantó un hombre para poder traer salvación al pueblo. Pero el espíritu de Madián es un espíritu que se levanta para traer destrucción a las cosechas, a las bendiciones que Dios ha dado a su pueblo. Y hoy te quiero hablar de algo que tiene que ver igual con lo que vimos el domingo. Y sabes, la palabra dice que nosotros tenemos una guerra, una batalla. Pero dice que la guerra que tú y yo libramos no es más que una guerra espiritual. Luchamos contra regiones celestes, habla la escritura. Y a veces el hecho de no tener conciencia, de no concientizarnos de las batallas espirituales que libramos día a día, eso nos hace que no le demos la importancia a la palabra de Dios. Si nosotros literalmente pudiéramos ver la atmósfera y todo lo que se mueve en la atmósfera, en verdad que nos asustaríamos. Libramos guerras, batallas. Y sabes, toda guerra y toda batalla trae cansancio físico muchas veces. Trae un cansancio físico, una guerra espiritual, la lucha espiritual. Y cuando luchamos de manera espiritual, muchas veces el cuerpo se agota. Si usted ha predicado, si usted ha compartido la palabra, si usted ha administrado la palabra, los que han estado compartiendo y predicando la palabra saben que después de un tiempo de oración, de intercesión, de clamor, si alguien ha ido a ministrar liberación, sabe que después de una guerra, de una lucha así, el cuerpo muchas veces se cansa. Y uno dice, me siento cansado. ¿Y por qué? Ay, pero si nada más predicó. Ay, pero si nada más ministró. Pero la lucha que estamos peleando no es física, es espiritual. Por eso el cuerpo se agota después de una prédica, después de una ministración, después de una vigilia. Y sabes, necesitamos tiempo muchas veces para recuperarnos. Cuando usted ha librado una batalla con una condición, con un familiar, con una condición de salud, con una condición emocional, el cuerpo necesita recobrar energías. Muchas veces en la batalla, hablando de una guerra natural, los soldados son heridos. Muchos soldados son heridos en la guerra. Vemos lo que se está librando ahora, muy típico ahora en día hablar de ello, la invasión de Rusia contra Ucrania. Pero vemos que muchos soldados fueron a una guerra sin saber a lo que se enfrentaban. Leía un documental que sacaban acerca de esta guerra, acerca de muchos soldados rusos que fueron a esta batalla y ni siquiera sabían a lo que se iban a enfrentar. Ellos pensaban que iba a ser algo de un par de días. Sin embargo, ya llevan 43 días, si no mal recuerdo, desde el día que comenzaron esa batalla. Y muchos soldados han perdido su vida, han dado su vida en el campo de guerra. Sabes, muchos en los soldados han perdido la vida, pero otros han sido heridos. Vemos en la escritura que nos habla acerca de Jacob. Cuando Jacob, dice la palabra que él peleó la batalla con un ángel, con el ángel del Señor, y dice que peleó la batalla toda la noche. Le dijo, si tú no me bendices,
no te suelto, bendíceme, bendíceme. Y dice la palabra que ya rayaba el alba y el ángel le dijo: ok, te voy a bendecir. Pero dice la escritura que le tocó la pierna, le tocó el muslo, y desde entonces comenzó a cojear. Y toda batalla a veces nos va a dejar cicatrices físicas o cicatrices emocionales. Toda la batalla, después de eso tenemos que recuperar fuerzas. Después de un proceso de pérdida, alguien que ha perdido un familiar, un ser querido, sabe que hay un proceso de recuperación. Y muchas veces en ese proceso de recuperación no es fácil volver a retomar nuestra rutina, volver a retomar las cosas que normalmente hacíamos, porque después de una batalla hay que volver a recuperarse. Tenemos que hacer muchas cosas después de una batalla. Hablando de las batallas que se libraban en el tiempo del rey David, en el tiempo del rey Saúl, del rey Salomón, pero sobre todo el rey David, que fue un hombre, un rey que libró muchas batallas, a diferencia de otros reyes que narra la Biblia. Pero después de una batalla siempre había que descansar, que curar heridas, pero también que volver a afilar la espada. Y eso es lo que te quiero hablar el día de hoy. Dile a alguien por ahí: es tiempo de afilar tu espada. Dile: afila tu espada. Has pasado batallas, has pasado dificultades, pero tienes que afilar tu espada. Después de una batalla espiritual no solamente se descansa, no solamente se sanan heridas, no solamente se hace el recuento de los daños, hay que volver a afilar la espada. Porque entonces viene el enemigo y si te agarra con la espada mellada, ¿sabes qué? No vas a poder pelear la batalla de una manera eficaz. Hay que recuperar las estrategias de guerra. Después de una batalla hay que verificar, planear nuevamente cómo vamos a pelear la batalla. Hay que revisar qué hicimos bien, qué hicimos mal. En cada batalla siempre va a haber guerreros también que se quedaron en el camino. Guerreros que no pudieron continuar. Lo vimos el día jueves, el día domingo, cuando Dios le dijo a este siervo en el libro de Jueces, le dice: sabes, yo quiero que tú vayas, Gedeón, pero hay contigo 32,000 personas, pero son muchos para ganar esta guerra. Le dijo: sabes, dile al pueblo que el que tenga miedo que se vaya. Se fueron 22,000 y Gedeón se quedó con 10,000. Y después de esos 10,000 le dijo: llévalos al arroyo y yo te voy a decir a quiénes vas a apartar. Y dice la Biblia que de esos 10,000 se quedó con 300 que supieron beber del agua. Hablábamos la prédica pasada de que gente que sabía beber fue la gente que se quedó con Gedeón. Y hablábamos de que tú y yo tenemos que aprender a beber del Espíritu, aprender a beber de la presencia de Dios. ¿Sabes? En cada batalla hay heridos, hay otros que se quedan en el camino y también se necesita recuperar. Necesitamos recuperarnos para seguir peleando las batallas que el Señor permite que peleemos. Hay que recuperar fuerzas. Una batalla, iglesia, no compone la guerra entera. Muchas veces en las guerras podemos perder una batalla, pero la guerra no está perdida. Hay batallas, es como en el box. En el box se da por rounds. Muchos pierden un round, 2 rounds, pero eso no significa que perdieron la pelea, sino que han perdido rounds. Éxodo capítulo 17 verso 11. Quiero hablarte hoy. La semana pasada, el domingo pasado hablamos, estuvimos compartiendo la palabra, pero hoy quiero hablarte de Éxodo capítulo 17 verso 11. Comenzamos estos temas de identificar espíritus que dañan la condición del cristiano, y tenemos que estar despiertos a esto. Éxodo 17 11 dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro,
Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Dice: por cuanto Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. El domingo pasado hablamos del espíritu de Madián, un espíritu que viene a traer destrucción, no porque necesite, sino porque le gusta destruir las bendiciones que Dios ha dado. Pero hoy te quiero hablar de Amalek. ¿Sabes? Cuando el pueblo de Dios se enfrentó con Amalek, Dios le dijo a Moisés: levanta la vara. El pueblo de Dios estaba obedeciendo a la palabra de Dios, pero el espíritu de Amalek es un espíritu que desafía la autoridad de Dios, que desafía al pueblo de Dios. Y dice la palabra que mientras Moisés prevalecía en lo alto, dice la escritura que levantaba su vara. Él estaba levantando la vara que significa autoridad. Pero cuando él levantaba la vara, dice la palabra que su mano se cansaba y que la bajaba. Y cuando bajaba su mano, porque se cansaba, dice que Amalek prevalecía contra el pueblo. Amalek es un espíritu que desafía la autoridad de Dios. El espíritu de Amalek es un espíritu que se opone a la autoridad de Dios para desgastarla. Trae desgaste. Si tú eres un intercesor, un hombre, una mujer que tiene a Dios en su corazón, que tiene a Cristo en su corazón, Amalek se levanta muchas veces para desafiar la autoridad que Dios ha dado a su pueblo. ¿Para qué? Para desgastarla. Lo que vimos el domingo es que el otro espíritu comienza a destruir, pero Amalek trae un desgaste físico y emocional. Por eso muchas veces en dificultades, en circunstancias, nos sentimos cansados física y emocionalmente. Por eso Dios le dijo a Moisés: levanta tu vara. La vara significa o representa autoridad. Amalek se opone a la autoridad, pero Dios le dijo a Moisés: levanta tu vara para que la autoridad que he puesto sobre ti derrote a Amalek. Pero había un pueblo, un hombre específicamente que Dios había levantado para pelear las batallas a nivel de campo. Moisés estaba en lo alto orando y Josué estaba en lo bajo peleando. Estaba a nivel de cancha, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Estaba ahí peleando contra Amalek. Pero para vencerlo se necesitaba la unidad. Moisés no pudo solo. Dice la palabra que Aarón y Hur vieron que cuando Moisés tenía la vara levantada, el pueblo iba ganando, pero cuando bajaba la mano, entonces el pueblo iba perdiendo. Se necesitó de Aarón y se necesitó de Hur. Se necesitó de la unidad para poder ganar la batalla. ¿Sabes? El versículo 15 y el versículo 16 de este capítulo que leímos, versículo 15, dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi, ¿qué significa? El Señor es mi estandarte o es mi bandera. La bandera se utilizaba en los tiempos antiguos para iba el pueblo a la guerra, siempre iba un jinete con la bandera representando al reino. Jehová, dice Moisés, Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. En otras palabras, iban en contra de Amalek, pero Moisés sabía que él no iba solo. Moisés sabía que él no podía ganar una guerra sin la ayuda de Dios. Por eso él dijo: este lugar se llamará Jehová es mi bandera. Si usted ha visto algunas películas, sobre todo las medievales, ven que antes del ejército iba un jinete por delante con la bandera representando al reino. Representando al reino. Por eso Moisés dice: Jehová es mi bandera. En otras palabras, Moisés estaba diciendo: el que va delante de mí es Dios.
Y yo sé que esta guerra la voy a ganar, no por mis fuerzas, sino porque Dios va delante de mí. Moisés sabía quién lo defendía. Moisés sabía. La bandera era lo que vio a Amalek cuando se acercó. Pero el versículo 16 dice: y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Iglesia, el espíritu de Amalek, un espíritu amalecita, es un espíritu generacional. Es un espíritu que viene a traer maldición generacional en las familias. Por eso es importante que nosotros identifiquemos qué es lo que ha estado, con lo que ha estado batallando nuestra familia. Quizás sea escasez, quizás sea vicio, quizás sea algo. Y sabes, necesitamos nosotros identificar. Y no solo identificar, sino decir: Jehová es mi bandera. Y yo sé que esta guerra la voy a ganar, no con mis fuerzas, sino porque Él va delante de mí. Sabes, en Éxodo 17, todo el capítulo 17 de Éxodo, se narra que el pueblo tenía sed. El pueblo le pidió agua a Moisés, pero el pueblo se levantó. Número uno, Amalek trae murmuración. El pueblo se levantó en murmuración en contra de Moisés. Y sabes, cuando hubo murmuración dentro del pueblo, entonces el espíritu de Amalek comenzó a obrar. Donde hay murmuración, el espíritu de Amalek se levanta para destruir. Esto parece cosa no tan importante, pero lo es, iglesia. Moisés vivió muchas circunstancias. Hubo otros momentos en que otro hombre se levantó. Bueno, primero fue con Aarón, con su hermana Marta, que murmuraron contra Moisés. Y dice la palabra que a la hermana de Moisés le dio lepra y tuvo que ser apartada a causa de la murmuración. Pero el espíritu de Amalek se mete donde hay murmuración. Pero Dios le dijo a Moisés: levanta la vara, porque yo voy a demostrar que el que tiene la victoria no eres tú con tus fuerzas, sino que yo te he dado la victoria por encima de la murmuración del pueblo y de Amalek. Por eso es importante afilar nuestra espada. Tenemos que afilar nuestra espada. Un pueblo que murmura es entregado en manos de Amalek. Un pueblo que murmura, lo vemos en el capítulo 17. Ese pueblo, dice la palabra, que Dios lo entregó en las manos de Amalek. Por eso fue destruido. Por eso su vida, por eso muchas veces la vida, el ministerio, las bendiciones no pueden prosperar cuando las recibimos, porque viene el devorador y consume todos nuestros recursos. El espíritu de Amalek, iglesia, va de la mano con el espíritu de Madián. Trabajan juntos para poder destruir. Trabajan juntos para poder traer destrucción a la vida de los hombres y las mujeres de Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta estas circunstancias, porque si no, lo que pasa es que nuestra vida viene a destrucción. Cuando servimos a Dios es importante mantener nuestro corazón con una actitud correcta. No se trata de cuánto servimos a Dios, sino cuál es el propósito por el que le servimos. Tenemos que servir a Dios con un corazón para exaltarlo a Él, no para exaltarnos nosotros. Dice la Escritura que Él no comparte su gloria con nadie. Él no comparte su gloria con nadie. El día que dependamos solamente de nuestro don, de nuestro talento, dice Dios: ¿sabes qué? Dale, pero yo no estoy contigo. Yo no te respaldo. Confías en tu talento, confías en tu don, dale. Es por eso que vemos muchas veces que gente opera con el don, que opera bajo el llamado que Dios le ha dado, pero no el respaldo de Dios. Muchas veces son aprobados, pero no son respaldados. Y en ocasiones, hace tiempo me preguntaban, pero ¿cómo es esto? Entonces, alguien que puede estar en pecado ¿puede todavía predicar la palabra y hacer milagros? Le digo sí. Yes. Porque dice la Escritura, ¿verdad?, que el don de Dios es irrevocable.
Pero también dice la palabra que en aquel día le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos milagros. Y él dirá: no os conozco, apartaos de mí. Entonces, toda persona que tiene un don especial no significa que está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso tenemos que rendir nuestra vida delante del Señor cada día. Deuteronomio 25, 18. Deuteronomio 25, 18 nos da un parámetro para entender cómo funciona y cómo opera el espíritu de Amalek. Vamos a leer Deuteronomio 25. Déjame leer un poquito atrás, yo creo que para entrar un poquito en contexto. Deuteronomio 25. Vamos a leer desde el versículo 17. Dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos ¿qué? Los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por eso comencé diciendo que a veces las batallas nos cansan física y emocionalmente. Cuando has guerreado batallas, iglesia, es necesario descansar en el Señor. Es necesario entregar nuestras cargas a Él, porque una forma en que opera el espíritu de Amalek dice que no pelea de frente, sino que viene por detrás. Al pueblo de Dios, dice la escritura, que agarró primero a los más débiles. Por eso, cuando una persona está débil en el Señor, comienza a perder la comunión con Él y se debilita espiritualmente. Y una persona debilitada espiritualmente es presa fácil para el espíritu de Amalek. Dice: cuando tú estabas cansado y trabajado. Otra versión dice cargado. Vamos a ver cómo dice la versión NTV, si me lo pones por ahí, Lázaro. Dice la escritura que el espíritu de Amalek entró cuando alguien estaba trabajado y cansado. Dice: te atacaron cuando estabas cansado y agotado, e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. Así que dile a alguien: no te quedes atrás. No te puedes quedar atrás. No te puedes quedar atrás. ¿Por qué? Porque viene Amalek y entonces comienza a destruir a los más débiles. A los más débiles. Y tengamos cuidado, porque dice que él atacó cuando el pueblo estaba cansado y agotado. Tenemos que aprender a descansar en el Señor, pero tenemos también que aprender a descansar física y emocionalmente. Hay cosas que no vamos a poder resolver, iglesia. Hay cosas que yo aprendí desde hace mucho tiempo, cuando las circunstancias no podíamos más. Una vez le dije a mi esposa: ¿sabes qué? No soy yo el Espíritu Santo. Hay cosas que humanamente puedo hacer y otras que ya no puedo hacer. Si la gente a veces no quiere oír al Espíritu Santo, menos me va a escuchar a mí. Porque se ha cerrado la mente, se ha cerrado el entendimiento. Pero siempre tenemos que orar que el Espíritu Santo siga tocando a la puerta de los corazones, como le dice a la iglesia en el libro de Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo. Tenemos que tener cuidado con esto. Ahora, los amalecitas, iglesia, el espíritu de Amalek es un espíritu que viene también a causar resentimiento. Esto lo vimos con Jacob. Jacob, ¿verdad? Vemos en un momento que su hermano, cuando él le compra la primogenitura a su hermano Esaú, dice la palabra que trajo resentimiento. Y le dijo, Jacob por mucho tiempo llevó un título que no le correspondía. Por mucho tiempo a Jacob le dijeron el usurpador, el que usurpa, el que roba. Pero la Biblia no dice que Jacob usurpó la primogenitura. La Biblia dice que se la compró a su hermano por un plato de lentejas. Por un plato de lentejas. Y no tenía ni siquiera chorizo, ni huevito, ni nada. Era pura semilla. Imagínense nomás. Un plato de lentejas.
Pero su hermano fue el que despreció la primogenitura, porque dijo: ¿a mí de qué me sirve esto? Pero Jacob entendía el poder de la primogenitura. Por eso cuando nosotros entendemos la palabra, cuando vienen maldiciones que quieren atacar nuestra vida, nuestra familia, usted se levanta y dice: es que Jehová es mi estandarte, Jehová Nisi, Él es el que va delante de mí, y aunque por tiempo pueda tener una dificultad, Él levantará bandera. Amén. Los amalecitas, iglesia, fueron el primer pueblo cananeo que atacó a Israel después de que salieron de Egipto. Cuando Dios usa a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto, los primeros que lo atacaron fue el pueblo amalecita. El espíritu de Amalek es un espíritu que viene para tratar de pisotear el plan y el diseño de Dios sobre tu vida. Viene a tratar de destruir el liderazgo, viene a tratar de destruir la familia, viene a tratar de destruir la paternidad dentro del hogar, donde el padre y el hijo, ¿verdad? Dice la escritura que en los últimos tiempos el corazón del padre se volverá al hijo y el hijo al padre. Pero también hay un momento en que Amalek quiere destruir la comunión, quiere destruir las bendiciones que Dios ha dado al pueblo. Trae odio, trae resentimiento a los corazones. Amalek se levanta sobre todo aquel que ha entendido el propósito de Dios. Amalek no le va a hacer frente nada más porque sí. Cuando sabe que hay un propósito de Dios en tu vida, va a querer levantarse para traer destrucción, para robar el propósito de Dios en nuestra vida. Siempre ataca de sorpresa, nunca llega de frente. Por eso debemos de tener cuidado, iglesia. Tenemos que identificar qué cosas han dañado nuestra vida y nuestra familia por tiempo. Si en tu familia has identificado, como en mi caso lo identifiqué, cuestiones de vicio, de alcoholismo, tienes que romper con toda maldición. Porque si no, lo vamos a ver, no voy a alcanzar a ver todo hoy porque este es un estudio más profundo. Pero en una ocasión, más adelante, Dios le dio una instrucción a Saúl. Dios le dice a Saúl: Saúl, ve contra el pueblo de Amalek y destrúyelo, porque yo quiero destruir a este pueblo. Pero dice la palabra que Saúl no obedeció a la palabra de Dios. Primera de Samuel capítulo 15, verso 1 al 3. Primera de Samuel 15, verso 1 al 3. Mira lo que le dice Dios a Samuel. Capítulo 15, verso 1 al 3. Dice la escritura: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Si usted ha leído la historia, usted recordará que Saúl fue a guerrear contra Amalek, pero dice la Biblia que dejó vivo al rey y dejó vivo lo mejor del ganado. Y esto causó el furor de Dios y desechó a Saúl. Hay un versículo donde dice la palabra que Dios se dolió en su corazón y dijo: me duele, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Me pesa haber puesto a Saúl por rey. Cuando Moisés, Amalek no fue destruido. Se tuvo que enfrentar otra vez Amalek contra Saúl. Saúl no destruyó a Amalek. Y sabes que al final de los días de Saúl, ¿quién fue el hombre que asesinó a Saúl? Fue un amalecita. Uno de la tribu de Amalek. Uno de Amalek fue el que le privó de la vida a Saúl. Lo mató. Pero ¿sabes qué pasó? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice que él se echó sobre su espada, pero realmente era un amalecita el que venía y el que se atribuyó, ¿verdad? El haber matado a Saúl. Pero dice la palabra que fue un amalecita el que fue a dar la noticia a David después.
lo que tú y yo no destruyamos hoy en día, nuestra descendencia va a estar batallando con eso. Si tú y yo no cancelamos alcoholismo, si tú y yo no cancelamos drogadicción, si tú y yo no cancelamos deudas, si no destruimos un espíritu de maldición sobre nuestra vida, nuestros hijos van a estar peleando con eso. Y yo no sé tú, pero yo no quiero que mis hijos batallen con un espíritu de alcoholismo. Por eso fue que hace tiempo yo decidí, Señor, quiebro con toda cadena de maldición de alcoholismo que viene en descendencia generacional de la línea paterna. Dije, Señor, yo quiebro con todo alcoholismo. Y ahora la Biblia dice que el que crea estar firme, mira que no caiga. No me puedo confiar simplemente y no puedo estar cerca de la tentación, porque sé de dónde viene la línea de maldición sobre mi vida. Y hay gente que a veces coquetea con el pecado y dice, no, es que yo lo puedo vencer. ¿A cuántos alcohólicos dicen, es que yo no soy alcohólico? Yo simplemente tomo en reuniones sociales, pero realmente son alcohólicos porque no pueden dejar el vicio, porque no pueden dejar esas maldiciones. Y hoy tenemos que decidir, iglesia, romper con todo eso, porque si no, tu descendencia estará peleando contra esos espíritus. Amalek es un espíritu que se manifiesta, muy manifiesto, y usa a gente que no tiene temor de Dios. Gente que no tiene temor de Dios. Amalek es un espíritu que viene a desafiar. Hay muchas personas que Dios las ha bendecido, que Dios les ha dado la promesa de bendición, pero viene Amalek para destruir, o viene Madián para quitar y robar las bendiciones. Por eso es tiempo de identificar qué te ha detenido. Es tiempo de afilar nuestra espada. Es tiempo de decir, ¿sabes qué? Yo no permito más que mi vida continúe como va. Tenemos, iglesia, que avanzar. Tenemos que creerle a la palabra. Dios le dijo a Moisés, sal a pelear contra Amalek. Esto lo vimos en Éxodo 17:9. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. Y le dijo, y la vara de Dios en mi mano. Fíjate, muchos podrán pensar, ay sí, pero Moisésito, ¿qué hizo? Moisés nada más estaba ahí arriba en el monte con la vara levantada. Pero Dios le había dado la instrucción a Moisés. Le dijo, tú vas a subir al monte y yo voy a estar hablando contigo. Y le dijo, dile a Josué que baje a pelear con Amalek. Verso 9 dice, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Verso 13, mismo capítulo, verso 13 dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de ¿qué? Oh, pero Josué tenía que tener afilada su espada. Josué tenía que tener lista su espada para pelear. ¿Cómo está tu espada? ¿Cómo está mi espada esta noche? Dice la escritura que la espada es la palabra de Dios. Y dice que es como espada de doble filo. Pero la espada, iglesia, es la espada de la palabra. Cuando viene el enemigo a querer poner pensamientos en nuestra mente, ¿cómo está nuestra espada? Porque Jesús también fue tentado. Dice la escritura que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Y Satanás lo tentó con la palabra. Le dijo, escrito está. Escrito está. Iglesia, no se crea de todo el que se sabe la Biblia de memoria, porque Satanás se la sabe. Satanás se sabe la escritura, pero no la obedece. No la obedece. Y a veces personas se saben de memoria mucha palabra, pero solo para debatir. Por eso el apóstol Pablo dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Ahora, pastor, no hay que aprenderse la palabra. No digo eso. Hay que estudiar la escritura. Hay que aprender la palabra, porque la Biblia también dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Debemos de tener conocimiento de la palabra, pero no podemos caer en una religiosidad de decir solamente de cosas tan literales que no apliquemos también el amor de Dios en la palabra. Cuando Jesús fue crucificado, dice la escritura que a un lado y del otro murieron unos ladrones.
Pero uno lo acusaba y lo desafiaba: si en verdad eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos también a nosotros. Pero el otro le decía: Señor, ten piedad de mí, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Dios y Jesús, aún en la cruz, iglesia, aún en la cruz pudo salvar a uno más. Aún ahí a punto de morir, pudo salvar a uno más. La gracia de Dios es tan grande, iglesia, que no podemos simplemente nosotros aplicar la palabra a nuestro entender, cuando la gracia de Dios es más grande que cualquier cosa. La gracia de Dios. Deuteronomio 25:19. Deuteronomio 25:19. Mira lo que dice ahí la escritura. Dice: por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si le avanza un poquito, ahí dice: por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Amalek no es un espíritu con el que tenemos que estar apapachando. Es algo que se tiene que destruir, porque si no, esa circunstancia puede destruirnos a nosotros. Iglesia, estamos viviendo tiempos que tenemos que afirmarnos más en los caminos de Dios. Tenemos que afirmarnos más en los caminos de Dios. En hebreo, Amalek significa el que está en contra, o el pueblo que lame, o dice belicoso. Se refiere a un espíritu muy sutil que se levanta contra los propósitos que Dios tiene para tu vida, para tu hogar y para tu descendencia. El espíritu de Amalek viene a desafiar. Por eso a veces entra en rebeldía. Y vemos la rebeldía a veces en la que no entendemos el por qué, pero entra una rebeldía, porque el espíritu de Amalek viene a traer rebeldía para robar el propósito de Dios en tu vida, en tu hogar y en tu descendencia. El espíritu de Amalek también ataca el área financiera, el área económica de la familia. Se roba el fruto de tu trabajo. Por eso he dicho que tenemos que identificar maldiciones. Si llevamos años y años y no podemos avanzar, necesitamos identificar maldiciones y romper con esas maldiciones. Decirle: Señor, ¿qué hago? Espíritu Santo, dirígeme. ¿Qué debo de hacer para romper con todas estas maldiciones? Cuando estábamos en nuestros países, lo dije el domingo, aspirábamos muchas veces venir a Estados Unidos porque veíamos que la gente aquí prosperaba y que todo era muy fácil. Llegamos a Estados Unidos y ¿cuántos años llevas y no has podido quizá prosperar? No, pastor, pero yo tengo muchas cosas, sí, pero si todas esas cosas están en deuda, no son tuyas todavía. Son del banco, son de la tarjeta de crédito, son del préstamo. Y necesitamos ir saldando con esas cosas, porque Dios dice en su palabra: no debáis a nadie. ¿A nadie qué? Nada. Y hay una promesa para el pueblo de Dios. Dios le dice al pueblo: tú no tendrás que pedir prestado, sino que tú prestarás. Tú tendrás para prestar. Tú tendrás para prestar. Yo te pregunto y respóndete ahí en tu mente: ¿tienes hoy para prestar? Si alguien tiene una necesidad y te dice: brother, présteme unos 500, ¿tienes para prestar? Claro que hay que ser cuidadosos también donde uno presta y donde uno siembra, ¿verdad? Porque hay a veces que tienen NV, no vuelta, o NR, no return. Sí, tenemos que ser sabios donde sembramos y donde prestamos también. Pero es la promesa de Dios que Él te va a bendecir, iglesia. Por eso el espíritu de Amalek ataca el área económica de la familia. ¿Sabes para qué? Para tenernos trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, y de esa manera no podemos dedicar tiempo a Dios. Hay que trabajar para pagar los biles, hay que trabajar para pagar esto, hay que trabajar para pagar lo otro. Y todo el tiempo, por más que trabajamos, no vemos el fruto de nuestro trabajo. Oh, sí, quizás muchos puedan tener ahorrado, pero aún así se afanan en el trabajo y aún así ni tampoco disfrutan. ¿De qué sirve tener una cuenta bancaria abultada si no te llevas de vacaciones a tu familia?
¿De qué sirve tener dinero ahorrado? Y dice la escritura que un día se le acercó un joven rico, ¿verdad? Y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Bueno, honra a tu padre y a tu madre, haz esto, sirve al Señor. Todo eso lo he hecho, dice. Y le dijo: solamente una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice que se fue triste. Oh, pero vino otro ejemplo que puso Jesús, de un hombre que dijo: ahora sí, gózate, alma mía, porque los graneros están llenos. Y a él le dijo: necio, hoy vienen a pedir tu alma, y lo que has acumulado, ¿para quién será? ¿Para quién será? Decía un predicador hace tiempo que muchas veces, ¿verdad?, está uno acumulando y acumulando y acumulando, y ni disfruta uno el tiempo con la esposa ni con los hijos. Dice, y dice él: necio, dice, todo lo que acumulaste va a ser para el siguiente marido de la mujer. Dice: cuídate, sácala, porque tú estás acumulando y acumulando y acumulando, y ella joven y no sales. Al rato se casa y todos los ahorros va a ser para que el otro lo disfrute. Disfrútalo hoy con tu familia. No te estoy hablando de malgastar, te estoy hablando de traer un orden en nuestras finanzas, porque el espíritu de Amalek viene a traer maldición económica sobre nuestra familia. Es un espíritu manipulador que trabaja siempre por la retaguardia, a traición. No trabaja de frente. Es un espíritu que también quita la pasión por la presencia de Dios. Amalek viene a traer una frialdad al corazón. Es un espíritu ladrón. Viene a los hogares, a las descendencias, para traer peleas, gritería, maledicencia, división, adulterio, iras, y como consecuencia destrucción en la familia. El espíritu de Amalek, iglesia, es un espíritu que viene a traer destrucción a las familias. Por eso es importante que nosotros identifiquemos esas cuestiones en nuestra vida, porque tanto Amalek como Madián trabajan de la mano para traer destrucción. Amalek viene a arrancar la fe, la firmeza, la fidelidad a Dios. Es importante que tú y yo, iglesia, entendamos esto, porque Dios dice en su palabra que Él vino para traer vida y vida en abundancia. Dios le dice a Moisés, el versículo que leímos, Dios le dijo a Moisés: destruirás al espíritu de Amalek. Amalek, iglesia, dice la escritura que es un espíritu generacional, y tú y yo tenemos que romper con la autoridad de Dios todo lo que ha venido a la vida a querer traer destrucción, a querer traer muerte. Hay una familia aquí en los Estados Unidos que, según diversos documentales y la historia, ha documentado muchas muertes trágicas. Y estoy hablando de la familia Kennedy, una familia muy reconocida en los Estados Unidos. Si usted lee acerca de la historia de la familia Kennedy, la gran mayoría de los que han muerto en la familia Kennedy han muerto por muertes trágicas, accidentes, asesinatos, violencia, muertes trágicas. Y tú y yo tenemos que identificar que tenemos libertad en Cristo. Dice la escritura que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Por eso comencé diciendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritus, contra potestades en las regiones celestes. Por eso el Señor nos manda a vestirnos de la vestidura de Él. Nos manda a vestirnos para que tú y yo podamos no solamente resistir, sino hacerle frente al enemigo. Pero dice la escritura: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Él huirá de vosotros. Necesitamos, iglesia, someternos a la voluntad de Dios. Voy terminando con esto. ¿Sabes? Hubo muchos hombres que se enfrentaron a un espíritu de Amalek, y mujeres, hombres y mujeres. Y voy a terminar esta noche diciéndote lo siguiente. No voy a profundizar todo hoy, pero hay una mujer en la historia bíblica que narra que también se enfrentó contra un hombre descendiente de Amalek. Un hombre descendiente de Amalek. Una mujer que describe la escritura
que se enfrentó contra el espíritu de Amalek. Y mira lo que sucedió, a diferencia de Saúl, que no pudo destruir a Amalek porque se fijó en lo más bueno, en lo más no sé, gordo del ganado, y dice que lo apreció Saúl. Pero esta mujer, te estoy hablando de Esther, ese hombre que estaba muy pegado al rey, que quiso desafiar al pueblo de Dios y destruirlo. Dice la escritura que ese hombre era descendiente también de Amalek. Pero ¿sabes cómo lo destruyó Esther? Con ayuno y oración. Le dijo al pueblo: es tiempo de consagrarnos a Dios. Y le dijo: por 3 días no va a haber alimento, ni sobre los adultos, ni sobre los jóvenes, ni sobre los niños, ni sobre el ganado. 3 días. Pero no solamente lo destruyó con ayuno y oración. Dice la palabra que Esther, aunque era reina, ella no podía acercarse al rey si no era llamada. Pero lo que hizo la reina es que comenzó a orar, comenzó a ayunar, y después dijo: me voy a acercar al rey. En otras palabras, la iglesia representada por Esther comienza a orar, comienza a ayunar, se acerca al rey, y el rey extiende el trono y le dice: dime cuál es tu petición. Esther se acercó al rey, pero Esther sabía que si no era llamada por el rey podía morir. Oh, pero mira lo que hizo Esther. Dice la escritura que primero le ofreció al rey un banquete. ¿Y sabes cuál es el banquete que la iglesia le da al Rey de Reyes? La alabanza, la adoración. Le ofrece un banquete. No solamente ayuna, no solamente ora, sino que dice: aquí estoy para adorarte. Y dice que también Esther le dijo: invita al fulano de tal. ¿Y quién es el fulano de tal? Naamán, que quería Amán era el otro, el que tenía lepra. Amán. Y lo invitó. Y Amán se sentía: wow, yo entre todos soy el que me llamaron al banquete. Oh, pero llegó un momento en que le dice el rey a Esther: dime cuál es tu petición. Y le dice: yo te pido que vengas otra vez a un segundo banquete que voy a ofrecer en honor de mi rey, pero que venga Amán también. Y dice la escritura que en el segundo banquete Esther le descubrió lo que Amán quería hacer contra el pueblo de Dios. A diferencia de Saúl, Esther no se andaba con juegos. Dice la palabra que Esther le dijo al rey, y el rey lo que hizo fue mandar a ahorcar a Amán en la misma horca que había preparado para Mardoqueo, que era el hombre que le estaba cuidando al rey. Ese hombre no tenía otro interés más que servir al rey. Él no tenía posición, no tenía rango, pero sabía que debía proteger al rey. En otras palabras, tú y yo como hijos e hijas de Dios, no importa la posición, nuestra posición es simplemente agradar al rey. Y así como Esther, estos espíritus se van con ayuno, con oración, con consagración, pero ofreciendo nuestro banquete al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que es tiempo de afilar la espada, iglesia. Es tiempo de afilar la espada. Porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque sabe que el tiempo se le termina. Por eso una iglesia tiene que tener su espada afilada. La iglesia debe tener su espada afilada. ¿Alguien trajo su espada esta noche? ¿O alguien vino desenvainado? ¿Alguien vino sin espada? No me venga sin espada, por favor. Tráigase su espada. Un soldado sin espada es blanco fácil. Oh, la traigo en el teléfono. Ya le he dicho, yo no estoy en contra de la tecnología, pero traiga su espada. Traiga su espada. Invierte en una buena Biblia, iglesia. Si invertimos en tantas cosas, ¿cómo no vamos a invertir en una buena Biblia? ¿Cuánto invirtió en su último teléfono? ¿Cuánto invirtió en su último teléfono? ¿A poco no puede pagar $30 por una Biblia? $20 por una Biblia. Ya de perdido una Thompson de estudio, $50, muy cara. Pero una, $20, $25.
traiga una buena Biblia. Cargue su Biblia. Cargue su Biblia. Vamos a estar escudriñando la escritura. Es tiempo de afilar la espada. La espada no se deja guardada en tiempo de guerra. El que fue un día a chapear, no sé cómo le diga en su país, pero ahora usamos huirira, máquina para cortar el pasto y todo eso. Antes en el pueblo trabajamos a puro machete. ¿Te acuerdas, René? Ya muchos no pueden usar machete hoy porque ya las manos se le lastiman. Aleluya, la hoz. Pero íbamos ahí a cortar la malva, la milpa, todo eso con el machete. Pero un machete que no era afilado, literalmente te lastimaba la mano. Por eso el campesino que iba al campo necesitaba primero afilarla, una buena lima para afilarle el machete. Y el cristiano quiere salir a pelear allá afuera con el diablo sin afilar su espada, sin pasar en ayuno, sin pasar en oración. Por eso anda uno que te reprendo, chancla, mentiroso, marrano, cerdo, cochino. Y anda uno ofendiéndose uno a Satanás. Y él dice: ay, échale, papacito. ¿Tú crees que me ofende diciéndome puerco, marrano, cochino? Él no se ofende. Por eso el pueblo necesita afilar su espada. Cristianos de años y muchas veces no sabemos Biblia. Decimos: a ver, vamos al libro fulano de tal. Y andamos, ¿el libro dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sabemos hojear la Biblia. Necesitamos escudriñar la Biblia. Esto es como cuando uno aprende a manejar. ¿Cómo aprende usted a manejar? Practicando. Si a usted le dicen mete primera, mete segunda, mete clutch, hazle así, pero nunca le sueltan el auto y nunca le sueltan el volante, ¿cuándo va a aprender a manejar? Pero uno que recién está comenzando a manejar ya se siente que, no sé, Schumacher por ahí va, Michael Schumacher, ya sabe que a 50, 100 por hora. Estás comenzando. Te va a pasar como a mí. Mi papá me pagó un curso de manejo. Compré mi primer auto, fue estándar. Me dio mi papá para un curso de manejo y mejor me lo guardé. No pagué ningún curso de manejo. Y en un tope no lo pude pasar. Se me apagaba el auto porque como era estándar yo no sabía sacar el clutch, meter primera. Para vergüenza, en una subida se me fue para atrás y choqué con un autobús. Pero el tipo se creía que se la sabía. Me las creía que me las sabía. Y muchas veces así anda mucha gente creyendo que se sabe Biblia. Y dicen: como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y como dice la Biblia. ¿Y dónde está? La Biblia no dice algunas cosas que asumimos que dice la Biblia. Pero la Biblia sí dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero la Biblia sí dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Iglesia, yo te invito, yo te reto, lee la Biblia todos los días. Al menos por lo menos el versículo diario que estamos mandando. Aleluya. Hasta la guitarra hizo silencio. Es cierto, Ashley. Tenemos que leer Biblia, iglesia. Tenemos que leer Biblia. Amén. ¿Cuántos posts de Facebook lees al día? ¿Cuántos versículos lees al día? Si cuidáramos de leer la Biblia como estamos atentos de redes sociales, cosas distintas serían en nuestra vida. Ponte de pie. Es tiempo de afilar la espada. Es tiempo de afilar la espada. Vamos, dile a alguien: es tiempo de que afiles tu espada. Dile: afila tu espada. Dile: no la puedes traer toda amellada. Amellada le dicen en su país. Es algo de metal que de tanto se ha usado ya no tiene filo para cortar. Oxidada, amellada, no sé cómo le digan en tu país, ¿verdad? Pero no podemos seguir con una espada amellada, oxidada. Hay veces que la espada ya ni siquiera la usamos, está por ahí botada, tirada. Tenemos que leer la palabra.
Padre, hoy oramos en contra de todo espíritu de maldición. Señor, hoy oro por liberación en tu pueblo. Vamos, clama. Yo no sé lo que tú has identificado en tu familia, pero comienza a clamar. Dile: Señor, yo hablo sobre mi vida liberación. Yo rompo con todo lo que mis padres erróneamente, Señor, quizá pretendiendo hacer un bien sobre mi vida, lanzaron maldiciones sobre mi vida. ¿Cuántos de ustedes quizá le hicieron la limpia de la hierba, la limpia del huevo, la limpia de tantas cosas, y su familia, pensando hacerle un bien, trajo maldición sobre la vida? Pero hoy toda maldición se rompe en el nombre de Jesús. Hoy todo lo que ha querido detenerte se rompe. Señor, trae dirección a tu pueblo. Trae dirección a tus hijos e hijas. Trae dirección a nuestra vida, Espíritu Santo. Dirígenos, Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer para romper toda maldición financiera? ¿Qué tenemos que hacer para romper toda maldición generacional de vicios? ¿Qué tenemos que hacer para romper toda maldición, Señor? No sé, de alcoholismo, drogadicción, lo que sea, Señor. Y hoy hablamos libertad en tu pueblo, Señor, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy hablo libertad sobre tu pueblo. Hoy hablo libertad en tu pueblo, Señor. Hoy hablo libertad, Señor. Padre, nada nos detendrá. Hablo, Señor, que todo antepasado, todo lo que ha sido decretado, lo conozcamos o no, Señor, tu presencia, tu palabra dice que la unción pudre el yugo, Señor, y todo yugo se rompe en el nombre de Jesús. Todo yugo se pudre por la unción, se pudre a causa de la unción. Padre, el que no podía orar va a comenzar a orar. El que no podía buscar tu presencia va a comenzar a buscar tu presencia. Aquel que abría la Biblia y se dormía, Señor, le nacerá, se despierta, Señor, una pasión por leer tu palabra, pasión por leer tu palabra, por estudiar tu palabra. Aquel que no te era fiel, Señor, en sus finanzas, comenzará a creer a tu palabra, comenzará a ser redarguido por tu Espíritu Santo, Señor, porque esto no se rompe solo con decretar. Esto se rompe con accionar, con acciones, con comenzar a buscar tu presencia, con comenzar a dar pasos de fe, acciones de fe. Señor, hoy oro, Señor, Padre, que tu pueblo, que podamos entender tu pueblo, Señor, que todo depende de ti, que tú eres el que nos da libertad. Oro por aquellos que están peleando batallas y quizá la batalla le ha cansado física o emocionalmente. Oro por fortaleza sobre tus soldados. Oro por fortaleza sobre cada uno de los que forman parte de tu ejército. A veces ha habido soldados heridos. A veces la batalla, Señor, nos ha dejado heridos, nos ha dejado cicatrices. Quizás es tiempo de descansar en ti, Padre, pero es tiempo que mientras descansamos en ti, afilamos nuestra espada. Afilamos nuestra espada para volver a la batalla, Señor, porque tu palabra enseña, Señor, que aunque a veces hemos sido perseguidos, no hemos sido destruidos. No hemos sido destruidos, Señor. Creemos a tu palabra. Creemos a tu palabra, Señor. 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 Señor, y hoy declaramos tu palabra sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: amén, amén y amén. Mira lo que dice la Escritura. Termino con esto, iglesia. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios
Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Dice la palabra: podemos estar perseguidos, pero no desamparados. Vamos a leerlo en la versión NTV y terminamos. Versículo 8, 4:8. Léalo conmigo. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. 10. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestros cuerpos. Alguien dice amén. Alguien dice amén a esa palabra. Alguien dice amén. Aleluya, iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Y por favor, dile a alguien: es tiempo de que afiles tu espada.